Hola chicos, Ciencias Naturales 37, bacterias. Empezaremos diciendo sus diferentes clases y luego pasaremos a estudiar sistemáticamente morfo, forma y fisio, funciones. Cómo están hechas y cómo funcionan. ¿De acuerdo? Bien, dice, las bacterias se presentan en diferentes formas, o sea, el aspecto externo. Si aparecen en forma esférica, y pueden ir también unidos de dos en dos, entonces se les llama cocos. Y si van de dos en dos, pues diplococos. No lo confundamos con diplodocus. Diplococos. Pueden ir en forma de, también, si son los cocos, es decir, si son de forma esférica, pueden ir movidos en forma de cadena o rosario. Y entonces a esta forma se la llama streptococos. Streptococos. El final cocos a veces también se pronuncia latinizándolo. Es decir, en vez de cocos, cocus. Streptococcus. Formando grupos arracimados. O sea, 1 el diplo, 2 el streptococos, 3 el de racimos. El de racimos, que son los estafilococos. O en grupos de 8, formando cubos, sarcinas. Es decir, si forman cubos, es que estaría uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, aquí, aquí y aquí. Es decir, formando entre 8, que si los miras bien, interiormente, si unes sus centros, darían el cubo. Esto es lo que se llaman sarcinas. No sardinas. Puedes acordarte por sardinas para ir sarcinas, los grupos de 8. Bueno, estos serían los redondos. Perdón, los esféricos. Luego, hay otros que van en forma de bastón. Sí. En forma de bastón. Y como bastón en latín se decía bacillus, hay quien lo escribe con doble L y hay quien lo escribe con una, nosotros vamos a ponerlo castellanizado, serían los bacilos en forma de bastón. Los vibrios tienen forma de coma y más pequeños que los bacilos. Y vibrios, forma de coma, de comita, así. Los espirilos, 3, es decir, 1, 2, 3, espirilos, que ya la palabra nos dice que tiene que ser en forma de espiral, o hélice, espiral o hélice. Y también en forma de hélice, pero menos acusada, es decir, no tan visible, es decir, una cosa pues que sería así, por ejemplo, menos acusada, que se nota menos que sean unas hélices, están las espiro, que también empiezan por espiroquetas. O sea, el mundo de las bacterias por su forma y su tamaño. Esféricos. Si van de 1, pues serían cocos. Si van de 2 en 2, diplococos. Si van en rosario, streptococos. Si van en racimos, estafilococos. Y si van en 8 formando un cubo, sarcinas. Y luego, si ya no son esféricos, que son de otras formas, forma alargada.
y dobladas en la última parte como si fueran un bastón, bacilos. Las comitas, los vibrios. Los espirilos, los de una hélice muy definida, y de otra hélice menos definida, las espiroquetas. El tamaño, en realidad, es muy variable. Los bacilos más corrientes suelen medir entre 5 y 10 micras. Entre 5 y 10 micras. Recuerda que la micra es la millonésima parte del metro. Eso de largo. Y de ancho entre 1 y 2. Y de ancho, o sea, esto es de largo, y de ancho entre 1 y 2 micras, que se pone ahí con la mi latina, la m, griega. Dimensiones parecidas, pues, por ejemplo, a las de una mitocondria, que era ese orgánulo de una célula eucarionte. Es para comparar el tamaño de las bacterias con el tamaño de las células, aunque sean unas, pero grandes, imponentes, con muchos orgánulos, las las buenas, las señoras. No tiene que ver nada en cuanto a tamaño. Los eucariontes son muy grandes comparadas con las bacterias. Entre las bacterias más pequeñas se hallan los cocos, y en especial algunos que, por ser todavía más pequeños de los pequeños, se les llama los micrococos. Bueno, morfología. Hemos visto su tamaño y forma. Ahora, morfo, es decir, su estructura. ¿De qué están hechos? ¿Y qué partes tienen? Porque, a pesar de ser pequeños, seguro que los biólogos han descubierto en ellos multitud de cosas. Dice, en cada bacteria podemos distinguir en cada bacteria, pared celular. Es una estructura rígida, es decir, que no es fácilmente traspasable, pero al mismo tiempo elástica. Bueno, lo más parecido a una goma, a una membrana de goma. Oiga, sí, tiene cuerpo, es rígida, pero al mismo tiempo es elástica. Podemos estirarla, podemos ondularla, En su composición química, la pared bacteriana, aparecen sustancias características y exclusivas de las bacterias. En concreto, no sé si ponértelo, bueno, si lo quieres luego estudiar, lo estudias, aparecen sustancias características y exclusivas de las bacterias que no están en otros microorganismos. Es el ácido diaminopimélico. Esto conviene aprendérselo por partes, amino, que es el grupo amina, diamino, pimel, que será un ácido, pimélico, diaminopimélico, claro, sin particiones, todo seguido. Este es típico de la pared de las bacterias. Y los ácidos teicoicos, en la pared de las bacterias. No posee celulosa, como suelen tener las células vegetales. No. Es una pared celular sin celulosa. O sea, celulosa no tienen. Muchas bacterias, además de la pared celular, vamos a ponérsela así, esta sería la pared celular, además de la pared celular, poseen una capa envolvente, es decir, por fuera,
una capa envolvente muy gruesa en relación con el tamaño de la bacteria. Vamos, que si una bacteria, por ejemplo, fuera esto, un coco, pues a lo mejor el recubrimiento, la capa envolvente, sería así. Se denomina cajita. Hombre, cajita, profe, tienes razón. Es que es una palabra latina, pero que significa cajita. Porque capsa era caja y cápsula, por acabar en el diminutivo ula, significa cajita. Es decir, imagínate ya estas bacterias metidas en la cápsula, en su cajita. No siempre existe, o sea, no siempre llevan cápsula, y entre las bacterias que la poseen, las hay que la forman o no, según el medio en el que se encuentran. Es decir, la misma bacteria puede tener cápsula o no, dependiendo de en qué medio se encuentre. En un medio rodeado de tales cuerpos químicos, ella desarrolla cápsula. Sobre todo cuando las ven mal. Cuando dicen, no, este medio me va a acabar conmigo, me fabrico una cápsula. Y con esa cápsula, con esa cajita, es como si yo me encerrara dentro y puedo estar tiempo y tiempo, años, sin aparecer. Y en el momento que cambie el entorno y se haga favorable, vuelvo a salir. Por eso las bacterias, los médicos, nunca las dan por eliminadas, por esta capacidad que tienen. La composición química de la cápsula, es decir, de esta cajita, la composición química, suelen ser derivados de polisacáridos. Varía de unas especies a otras y es en muchos casos la causa del poder patógeno. O sea, no nos infecta, patos significa enfermedad y genos que genera enfermedad. No nos genera la enfermedad la bacteria, sino su cápsula. Membrana citoplasmática. Es decir, si nos metemos ya en el citoplasma, hay a continuación de esta posible cápsula y de la pared celular la membrana citoplasmática hacia el interior. Posee la misma estructura que la de las células eucariontes. Vaya. O sea que tiene la misma piel interna que la de las células chulas, la de las células grandes. Y suelen estar hechas de dos capas de proteína, es decir, si esto lo hacemos un poquito más grande, proteína, 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 y en medio una capa de lípidos, de grasas. Vamos a poner lípidos o grasas. O sea, todo esto sería la membrana citoplasmática. Proteína, proteína y lípidos. Entre las propiedades que presenta esta célula, esta membrana citoplasmática, dice, podemos citar estas. Primero, presenta una permeabilidad selectiva. Permeabilidad, que significa capacidad de traspasar. Permeable es lo que se puede traspasar de parte a parte. Impermeable es lo que no deja pasar. Nuestra madre nos ponía el impermeable ¿para qué? Para que las gotas no traspasaran y nos mojaran dentro. Eso es la permeabilidad, la capacidad de traspasar. Bueno, pues dice que esta membrana citoplasmática tiene una capacidad de permeabilidad selectiva. Es decir, que selecciona lo que deja pasar a través de ella. Tú, no, tú no pasas.
no, tú sí, pasa, dentro. Es decir, tiene una permeabilidad selectiva. Dentro de ella, tiene lugar la biosíntesis, es decir, la sintetización, la fabricación de determinados componentes para sus externos, para la pared celular y para la cápsula. Es decir, aquí se originan ya dentro de esta membrana, se originan sustancias para hacer la pared celular y sustancias para hacer la cápsula. En ellas se producen también, fíjate qué cosa más curiosa, se producen también las reacciones de la respiración. Es decir, esta membrana es el auténtico pulmón. No solo es una barrera y no solo es un laboratorio que produce, sino que es también un pulmón que respira y que produce, por lo tanto, energía. En los eucariontes no, en las células eucariontes eso era responsabilidad de aquellos motorcillos generadores de energía que llamábamos las mitocondrias. Pues aquí, como no tienen mitocondrias, ¿dónde se hace la función de respiración? En la membrana celular. Dice que se hace en unas... porque aquí, claro, aunque te parezca que estamos entrando en profundidades, ¿qué va? Todavía hay muchísimas más cosas. Y dice que esta actividad de la respiración se hace en unos corpúsculos no muy bien estudiados, quizás ahora ya se ha estudiado mejor, que eran los mesosomas. Que sí que te puedes quedar con ello porque somas es cuerpo y mesos, pues de el intermedio, del medio. Unos mesosomas, que estarían por aquí, que son los que realizan la respiración. Además de la membrana, ya hemos visto la pared celular, que no tenían celulosa, que podían tener cápsula, y hemos visto la membrana citoplasmática. Bueno, pues ahora vamos a ver sus aparatos de locomoción, que son los cilios, que esto ya lo sabías, o pestañas, y los flagelos. La ultraestructura de los cilios, es decir, si cogiéramos una pestañita de esas que salían de la membrana, y flagelos bacterianos, difiere notablemente de la que presentan los cilios y flagelos de los eucariontes. Es decir, si esta célula, la bacteria, tiene cilios o tiene flagelo, que era el látigo aquel, su estructura, es decir, de lo que están hechos, no es como las de las células nobles, como las de las eucariontes. Al parecer, los flagelos y los cilios de las eucariontes responde a una estructura en cuya sección, es decir, en cuyo corte de un cilio o un flagelo, se observa, al parecer, 9 microtúbulos o estructuras lineales, y en el interior 2. Por eso la llaman estructura 9+2. Pues esta, que es la de los eucariontes, no se presenta en los cilios y flagelos de las bacterias. No todas bacterias tienen cilios o flagelos. Incluso cuando los tienen, los pierden con facilidad, según el medio. Si en el medio no les sirven para moverse, pues los pierden. Pasemos ya al citoplasma bacteriano, es decir, a todas las sustancias o al interior propiamente de la bacteria. Hemos visto, digamos, sus cerramientos y sus medios de locomoción. Vamos a ver su interior. El citoplasma de las bacterias presenta gran simplificación estructural. Menos mal, vamos a tener suerte.
carecen de la mayoría de los orgánulos. Es decir, no tienen ni el retículo endoplasmático, aquel que llevaba como polvitos agregados los ribosomas, no. Ni aparato de Golgi, ni mitocondrias, que eran las de la respiración, ni centrosoma, que estaba destinado a la reproducción, a hacer aquellos hilos, ni plastos. No, no tienen nada de eso. Los únicos orgánulos que tienen son los ribosomas. Ribosomas, que son los que producían el ácido ribonucleico. Dice, de menor tamaño, eso sí, más pequeñitos que los de las células eucariotes. Al carecer de retículo, donde normalmente los eucariotes iban adheridos como polvillo, pues estos ¿dónde están? Pues diseminados por todo el citoplasma. Ojo, otra cosa. Inclusiones granulares. Es decir, inclusiones, algo que está dentro, incluido, formando una especie de granito, granulares. Es frecuente encontrar en el citoplasma de las bacterias gránulos de composición muy variada. Su función más usual es almacenar, o sea, almacenes de reservas. Ellas hacen y se los guardan para los tiempos difíciles, lógicamente. Por ejemplo, los granos de volutina. Por ejemplo, gránulos de volutina que desempeñan el papel de reservas de fosfórico y energía. O sea, de fosfórico, que a la larga es la energía que va a necesitar para el funcionamiento. Que sea algo como para nosotros el glucógeno. Ese cuerpo que es como la gasolina de nuestro cuerpo, que es lo que necesitan los músculos. Pues bueno, las bacterias tendrían unas vacuolas, mejor dicho, unos gránulos de volutina que mediante el fósforo o fosfóricos dan energía a la célula. Hay algunas bacterias especiales como las sulfu, y en la raíz sulfu ya te tiene que recordar al azufre, las sulfubacterias, que almacenan en el citoplasma gránulos de azufre, muy refringentes, es decir, que a la luz la dejan atravesar, pero luego la descomponen. Muy refringentes los gránulos de azufre de algunas las sulfobacterias. Y en otras especies bacterianas, especialmente del género Bacillus, del género aquel de bastón, se encuentra a menudo gran cantidad de grasa, formando lo que llaman las gotas lipídicas o gotitas de grasa, especialmente en los bacilos. Otra, además de las inclusiones granulares, tienen también y de los ribosomas, o sea, citoplasma, ribosomas, granulaciones y cromatóforos. Que por la palabra, antes de leerlo, ya sabemos que foros es que llevan, y cromatina. Sí, la cromatina, puesto que esta célula tiene capacidad de reproducirse y lo va a hacer a base también de la cromatina. ¿Formando cromosomas? No sé. Vamos a ver. Dice, son estructuras fotosintéticamente activas. Es decir, que producen fotosíntesis a base de la luz. La luz es la energía para que ellas desarrollen
síntesis, trabajo químico de fabricación de otras sustancias. Difieren de los cloroplastos, que eran típicos de las células eucariontes, no solo en su estructura, sino también en los pigmentos fotosintéticos que contienen. En los cloroplastos contenían la famosa clorofila. Aquí no. Por ejemplo, las bacteriosclorofilas, de composición química diferente a las clorofilas de las células vegetales eucariontes. O sea, aquellas tenían clorofila y estas tienen bacterioclorofilas. Alguna manera de decir clorofila, el nombre se ha consagrado para las EU, pues vamos a hacer otro nombre para la clorofila que llevan las bacterias. Y bien simple ha sido la elección, de llamarlas bacterioclorofilas, de composición química diferente. Otro, el cromosoma bacteriano. Es decir, si tenían cromatina, van a tener cromosomas bacterianos. Las bacterias carecen de membrana nuclear, importantísimo. Es quizás una de las características, si no la más importante, que les diferencia de los eucariontes, de las chulas. Las chulas tienen un núcleo muy decisivo, dentro de ellas el núcleo, y al tener muy decisivo le han hecho una membrana, la membrana nuclear o nucleótica. Las bacterias no. Y si las funciones del núcleo era mantener aislados, en lugar de excepción, protegidos a los cromosomas y a la cromatina, aquí, al no tenerla, ¿por dónde va a estar la cromatina? Pues distribuida. Oiga, ¿y entonces el cromosoma qué? ¿O los cromosomas? Pues dice, entonces, al no tener membrana nuclear, como los procariontes, no se suele hablar de núcleo, sino de nucleoide bacteriano. Es decir, una masa un poquito más compactada que no está aislada claramente por una membrana, y entonces se le llama falso núcleo bacteriano. Falso se consigue con un sufijo, que es el sufijo oide. A veces también en vez de falso se puede decir parecido a, oide. Le pones núcleo delante, y ya tienes el nucleoide, un falso núcleo de las bacterias. Nucleoide bacteriano. Tienen un solo cromosoma, con las siguientes características. Es decir, solo tienen, podríamos poner aquí, el nucleoide no tiene núcleo, sino un nucleoide o falso núcleo, y tienen un solo cromosoma con estas características. Primero, es una doble hélice, una doble hélice de ADN. 2. Es circular, es decir, no es alargado, es circular. La hélice nos la imaginaríamos pues así, la doble hélice formando un círculo con longitud de hasta 1 milímetro en algunas especies. 1 milímetro en algunas especies. Yo creo que la longitud no puede ser esta, sino la suma. Es decir, tú coges el hilito que harías de las dobles hélices, y en total
sería 1 milímetro. Claro, para unos cuerpecitos cuya anchura iba de la micra, que es la milésima parte del milímetro, esto es una longitud muy considerable. Y por último, es desnudo el microsoma, es decir, no posee proteínas asociadas a la molécula que la aíslen, que la diferencien de los demás. O sea, no tiene proteínas asociadas a la molécula de ADN como sucede en los cromosomas de las células nobles, de las eucariontes. Y hasta aquí hemos hablado de la forma de las bacterias. En el vídeo siguiente vamos a empezar con su fisio, con sus funciones. ¿Qué hacen las bacterias? ¿Son tan malas como dicen? Yo creo que no. Hasta luego.